con este ejercicio 2. En las aves el carácter trintre, plumas rizadas, es dominante sobre plumas normales. En otro loco, el gen dominante I inhibe la pigmentación. Hay un alelo dominante de estos de epistasis que inhibe la pigmentación, mientras que su alelo recesivo permite el color. Estas son las típicas epistasis que ustedes revisaron en extensión del mendelismo. Y además me da este dato: entre los losis T e I hay un 19,6% de recombinación. O sea, me están dando el dato de la recombinación, que es importante tener presente. Entonces, hay una serie de preguntas. Representar el cruzamiento mediante cromosomas e ilustrar los gametos producidos por cada progenitor. ¿Qué gametos puede producir el individuo F1 y en qué proporción? Después, si el gallo F1 se cruza con una doble recesiva, es decir, nuevamente se hace un cruzamiento de prueba, ¿qué descendencia se esperaría y en qué proporción? Y finalmente, si el individuo es cis-o-trans. Esto que está ahí, les puse la foto, es la gallina trintre. Y me dicen un gallo blanco de plumas normales. O sea, es blanco, por lo tanto tiene inhibido el color y normal. Ese individuo se cruza con gallinas de plumas coloradas y trintres. Ese es el cruzamiento. Entonces, este individuo sí es blanco y normal. Blanco es I mayúscula y mayúscula. Y normal es T minúscula, T minúscula. Y la gallina es colorada. Colorado es I minúscula, que permite el color, I minúscula, y trintre, T mayúscula, T mayúscula. Pero además nos dicen que los genes están ligados porque me dan un porcentaje de recombinación que es menor al 50%. Por lo tanto, esta no es la notación más adecuada. ¿Cómo sería la notación más adecuada? Sería indicando la posición de los genes en el cromosoma. Estos son los parentales a todo esto. Entonces, este individuo, en el fondo, un cromosoma va a tener la combinación I mayúscula, T minúscula, y el otro va a tener lo mismo porque somos cigotos, línea pura. Y este va a tener I minúscula, T mayúscula, y es heterocigoto. Se produce el F1. Este va a dar un solo tipo de gameto. Este individuo tendría un gameto que sería I mayúscula, T minúscula, ese que está ahí. Y este individuo va a producir un gameto similar a la combinación que tiene él en sus cromosomas, que tiene solo una, que es ese. Ahí tenemos los gametos. Y estos, al juntarse, van a producir un individuo F1. Y ese individuo F1 va a ser así. Va a tener este gameto heredado del gallo y este gameto heredado de las gallinas. Fíjense en este heterocigoto, doble heterocigoto. ¿Cómo es este individuo doble heterocigoto en términos de su conformación? Que es una de las preguntas que me hacen. Me dicen, ¿es un ejemplo de acoplamiento cis o de repulsión trans? ¿Cómo es este heterocigoto? ¿Es cis o trans? Trans. Excelente. Entonces ya lo primero, acá tenemos respondida la pregunta. Él es trans. Y lo copiamos. Ya. Después, ¿qué gametos puede producir este individuo F1? Este individuo F1, ¿cuántos gametos puede producir? Acuérdense que para los heterocigotos el número de gametos es 2 elevado a n, y n es el número de losis involucrados. ¿Cuántos gametos puede producir este individuo? 4. Va a producir 2 en mayor proporción, que van a ser gametos parentales. Denme un gameto parental. I minúscula, T mayúscula. I minúscula, T mayúscula, que es el parental similar al de la madre, ¿cierto? Sería este. ¿Y el otro parental? I mayúscula, T minúscula. Que sería el del gallo. Después, los gametos recombinantes. ¿Cómo se forma un recombinante? Miren, tengo I mayúscula y tengo T minúscula, que es esto de ese individuo, esa parte, de ahí del heterocigoto. Eso lo tengo. Y abajo el heterocigoto, acuérdense, tienen el slash, y abajo tiene I minúscula, T mayúscula. Este de arriba es un parental, el otro parental. ¿Cómo se produce el recombinante? El recombinante se produce cuando se junta S con S. O sea, si yo quiero poner un recombinante aquí, un recombinante sería este, que hizo el intercambio de segmentos con ese de ahí. ¿Se fijan? Entonces sería, lo voy a poner acá abajo, sería S con S. Ese es el primer recombinante. I mayúscula, T mayúscula. Ese es el intercambio. Fíjense, se los voy a marcar en otro color. Ese es el intercambio. S con S hace el primer recombinante. Si eso sucede,
porque es un intercambio de segmento, tiene que ocurrir la otra combinación que está acá arriba. Así que tendría que ocurrir este con este. Esos son los recombinantes. Entonces, uno de los recombinantes va a ser I minúscula, T minúscula, ese. Ese es uno de los recombinantes. ¿Y el otro recombinante cómo sería entonces? Este es uno de El los... homocigoto dominante. El que tiene los alelos dominantes, porque aquí no es homocigoto, acuérdate que son gametos. Los gametos son haploides. Sería ese con ese. La pregunta es, ¿en qué proporción se producen estos? Fíjense que me dieron un dato, me dijeron que había un 19,6% de recombinación. Por lo tanto, ¿qué me están diciendo? ¿En qué proporción se están produciendo los recombinantes? 9,8% cada uno. Exactamente. Entonces, todo va a ser 19,6 dividido por 2. Ese, 9,8 cada uno en porcentaje. ¿Por qué lo dividí por 2? Porque son dos gametos recombinantes y lo que me dieron es el total de recombinación que incluye ambos, y como ya les dije, cuando se produce la recombinación se deberían producir cada uno de los gametos recombinantes en igual proporción. Por lo tanto, ¿cuántos son los parentales? Los parentales son la diferencia, ¿no es cierto? 100 menos... Son 40,2, ¿no? Claro, 100 menos 19,6 y todo eso dividido por 2. O sea, 40,2. Exactamente como usted dijo. Eso es. Después me dicen, si el gallo se cruza con una gallina homocigoto recesiva, ¿qué descendencia se esperaría en qué proporción? De nuevo, aquí estamos haciendo, ¿cómo se llama el cruzamiento con un recesivo? ¿De prueba? Cruzamiento de prueba, exactamente. Entonces, en el fondo, lo que me están diciendo, mire, usted tiene estos gametos que vienen del gallo en esa proporción, y estos se van a cruzar con el gameto que viene de la gallina. Y la gallina doble recesiva, ¿cuántos tipos de gameto va a dar? Estos son los gametos del gallo. Es una gallina que, si es doble recesiva, va a ser I minúscula, T minúscula, I minúscula, T minúscula. Esa sería la gallina doble recesiva. ¿Qué gametos va a dar esta gallina? ¿Y en qué proporción los da? ¿Cuántos tipos de gametos da un individuo que es homocigoto? ¿Solo uno? ¿Cierto? Solo uno. Si esta gallina tiene I y tiene T en un cromosoma, ¿cierto? Y tiene I y T en el otro cromosoma, que es un individuo doble recesivo. ¿Fijan? Igual voy a marcar el cromosoma de arriba de un color y el de abajo de otro color. Ahí está. Ese individuo, la distancia entre los genes igual existe, así que podría haber recombinación, pero si hay recombinación, los gametos van a ser iguales. Fíjense, si hay recombinación, se juntaría ese con este. Y eso va a ser I y T minúscula. Y lo otro sería esa combinación, que también sería I y T minúscula. Entonces, cuando los individuos son homocigotos, los gametos parentales y recombinantes son iguales. Así que siempre va a dar un solo tipo de gametos. ¿Qué tipo de gameto va a dar entonces esta gallina? Recesivo. El que tiene los dos alelos recesivos. Exactamente. Entonces sería I, T. Esos son los gametos. ¿Y en qué proporción los da? ¿100%? 100%. 100%. 100% o 1. Por lo tanto, aquí estas proporciones que tengo acá las tengo que multiplicar solo por 1. Aquí como hay un solo gameto y el 100% se multiplica por 1. Entonces, al hacer esto, voy a tener de descendientes los siguientes individuos. Entonces, de cruzamiento tendría este gameto, pasaría a la descendencia. Todos estos pasan, ¿no es cierto? Todos estos gametos se van a mezclar con este gameto que está aquí. Estos son los genotipos de la descendencia. Y la descendencia va a estar en la misma proporción que se producen los gametos del individuo doble heterocigoto. Entonces, ¿este individuo de qué fenotipo va a ser? Colorado trinche. Entonces voy a tener un 40,2% de colorado trintre. Este de acá va a ser, estos son los parentales, ¿se acuerdan? Uno era colorado trintre y el otro es blanco normal. Este de acá, ¿cuál sería? Es Normal. colorado normal. ¿Y este de acá? Blanco trintre. Súper fácil, ¿no?